Bueno, Susana Díaz Simón es médica especialista en psicología clínica, es máster en espiritualidad y nueva ciencia, wow. Después nos vas a explicar de eso. Coordinadora de carreras del Instituto Los Cerezos del Sur, que acá hay muchas participantes, por lo que veo. Facilitadora internacional de EMDR, directora de la filial Neuquén de terapias avanzadas, entrenadora internacional de Focusing por Focusing, Instituto de Nueva York, representante de Capacitar Internacional en Argentina. Eso sí te quiero preguntar, ¿qué es? Bueno, cuando vos quieras contarlo, por supuesto. Vale. Sí. Bueno, todo tuyo, Susana. Otra vez te agradezco un montón acá. Estés. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, María, por abrir este espacio, por tu generosidad. Y bueno, es un largo recorrido todos estos años, ¿sí? Hablando de capacitar, que me pedías que era, esto es un poco, lo que voy a presentarles es un poco, diría, la esencia de Capacitar Internacional. El trabajo de Pat Kane, la alegría y el honor de tenerla como profesora en Estados Unidos y poder hacer con ella la formación allá. Ella se dedica a acompañar a grupos a través de prácticas corporales que hacen a la resolución de las memorias traumáticas, ¿sí? Su trabajo inicial se llama Trauma, Sanación y Transformación, y para mi gusto tiene una mirada muy revolucionaria, diría, muy creativa, novedosa, con respecto a cómo resolvemos nuestro dolor, ¿no? Al que llamamos trauma, pero son nuestras heridas, ¿verdad? Y no en contraposición, sino creativamente diferente a mi modo de ver, ella propone, en lugar de un espacio solo individual y psicoterapéutico, un espacio de aprendizaje y comunidad para resolver el trauma. O sea que los espacios en los que entretejemos vínculos de alta calidad humana, ustedes son especialistas casi en el enfoque centrado en la persona, ¿verdad? O sea, esta mirada rogeriana que nos hace tener una actitud y cultivar, es una invitación permanente a cultivar un vínculo humano que por ser de alta calidad se eleva al estatus de terapéutico, ¿no? Cuando eso acontece, la comunidad es como una especie de nido o de red de contención, ¿no? Entonces, para mí esto, yo médica formada, bueno, tradicionalmente, me parecía un desafío que no sé si iba a resultar. Tenía mis serias preguntas cuando la conocí allá en el año 2000. Sin embargo, después de hacer la experiencia de formación con ella, me di cuenta, bueno, cuán ignorante era con respecto a estos nuevos modos de acceder a nuestros grandes temas, más allá de las terapias por el diálogo. Más allá de las terapias por el diálogo, ¿sí? Entonces, nos dedicamos, y también la carrera, a aportar, diría, esta lectura, ¿sí?, del sufrimiento humano desde el abordaje y la profundización, ya desde las ciencias, con respecto al trauma, al psicotrauma, pero al trauma en general. Muy bien. Entonces, un poquito lo que les propongo, si están de acuerdo, es dividir este espacio, ¿sí?, en una primera exposición en la cual vamos a abordar el tema del trauma,
con sus características, haríamos un espacio de, bueno, de preguntas, aclaraciones, lo que necesiten, y un segundo momento tal vez donde nos ocuparíamos de los mecanismos neurobiológicos con respecto a esto. Y cuáles han sido los nuevos hallazgos gracias a la tecnología, ¿no? A las neuroimágenes, a las resonancias magnéticas funcionales, etcétera, para poder acceder a un cerebro vivo que se vuelve a encontrar a través del recuerdo con su propio dolor o memoria traumática, ¿sí? ¿Y por qué esto deriva en un modo diferente al modo habitual que históricamente utilizábamos para abordar nuestro sufrimiento, ¿sí? Hay autores, como Van der Kolk, y las que ya me conocen saben que sigo, ¿sí? Que habla de eso, más allá de las terapias por el diálogo, más allá de hablar una y otra vez acerca de mi propio dolor, sino es el cuerpo el que lleva la carga de la memoria traumática y por tanto cómo accedemos a estas estructuras somáticas que nos van a guiar en el camino de la desensibilización y el reprocesamiento de esas memorias y en la resolución de eso que cargamos por décadas tal vez, ¿no? Muy bien. Voy a empezar con un power, vamos a ver si puedo compartirles. ¿Se ve o no? Compartir. No se ve. Ahora No. sí. Sí, sí. No, pero ahora se ve Zoom. No, sí, no se ve lo que querés No compartir. no se ve. Por eso, vamos otra vez. Sí, vamos a hacer eso. A ver ahora. Muy bien. ¿Ahora? Sí. Creo que sí. Trauma y apego. Muy bien. Entonces, en general, podemos hablar de dos grandes vertientes para la herida de la condición humana. Francine Shapiro, como ya saben, la madre de EMDR, describe como dos grandes vertientes de causa de trauma, y lo llama traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Los traumas con T mayúscula son aquellos que han puesto en riesgo mi vida física o los que son prolongación de mi propia vida. Mis próximos, ¿no? Mi familia, los hijos, prolongaciones de mi propio cuerpo que se hiere. El trauma con T minúscula es un evento que, aunque no hackee la integridad física, sí nos hackea menoscabando la autoapreciación con respecto a mí misma, a mí mismo. ¿Cuáles los dos orígenes del trauma? El trauma... ¿sí? ¿sí? Mira, no está pasando la filmina, no sé si quedó en trauma y apego, no sé si vos estás pasando Sí, no, esto era la okay. introducción. Sí, Okay. sí. Entonces, el trauma tiene, como ven, es un trauma que compartimos casi todos, porque de uno u otro modo hemos tenido algún déficit en el vínculo de apego, ¿sí? Pero hay situaciones que han marcado la vida de muchos por haber sido un apego patológico, ¿sí? Por haber tenido, bueno, distintos modos de vinculación, pero fundamentalmente un apego que puede generar un trauma con T mayúscula, es el que va a vulnerar el desarrollo del sistema nervioso, que es el órgano social, y que por tanto va a dificultar los vínculos interaccionales, el interser,
la relación social, así como también la relación para conmigo misma, intra e interrelacional. ¿Cuál es la importancia del apego? La importancia del apego hasta en la constitución de las estructuras cerebrales. La experiencia va a modelar las estructuras cerebrales que van a dar sustrato biológico al desarrollo de la mente. Entonces, la experiencia, esta tríada, se retroalimenta. El apego va a ser una experiencia y esa experiencia va a modelar, a modo de alfarero, este cerebro. No todos tenemos las mismas estructuras, pero no tenemos las mismas conexiones, las mismas redes sinápticas, ¿sí? Esa especificidad está dada justamente por la experiencia subjetiva en nuestra vida. ¿Y cómo se activa esta experiencia nuestra? Por ejemplo, ¿cómo registramos un vínculo de ternura, por ejemplo, de acercamiento, cuando somos mirados a los ojos, cuando ante nuestros ojos hay un rostro sonriente, afable, con un tono de voz determinado? Lo hacemos por medio de estas redes neuronales que se van a entrelazar y que se activan receptores sensoriales. Los receptores sensoriales entran por estas grandes vías de los sentidos, ¿sí? Y entra el mundo por ellos. Estas redes van a generar en el cerebro imágenes, representaciones. Cuando decimos representaciones, son representaciones auditivas, táctiles, representaciones gustativas, etc. Y forman tales memorias. Y los aprendizajes para poder reconocer esas imágenes están como guardados en redes de interacción. Esos aprendizajes se llaman aprendizajes estado dependientes, conformando algo que se llaman redes hebbianas, porque Donald Hebb, un neurofisiólogo canadiense, las describe. Entonces, con la experiencia, el apego, vamos a ir generando impulsos cerebrales que se van a conectar y desconectar, como si fuesen pequeños flashes, o luciérnagas que se encienden y se apagan, recibiendo información del mundo. Se van a ir generando procesos mentales, se van a ir configurando estructuras de conexión de esas representaciones y van a conformar mapas, distintos mapas neuronales que son los, digamos así, las imágenes selladas de los impulsos recibidos del mundo exterior. ¿A qué llamamos mente? Wow. La mente es un flujo de información y energía. Funciona dentro de nuestro cerebro y entre cerebros, constituyendo una unidad relacional. El que ha investigado, bueno, muchos neurofisiólogos, claro, pero Antonio Damasio, un portugués que hace muchos años investiga en Estados Unidos, en la Universidad de California, Los Ángeles, describe a la mente como una colección sucesiva de imágenes o representaciones. ¿Sí? La mente es la concatenación de imágenes percibidas del mundo. Ahora, funciona dentro del cerebro
con mi propia mente, pero es una realidad que por ser energética e informacional constituye un campo de conexión y por tanto facilita la relación. ¿Cómo es este desarrollo cerebral? Aquí vamos a ver a alguien que está empezando a tener un déficit de apego, ¿verdad? Este modo de dar de mamar, sin contacto visual, casi separado del cuerpo de la madre, nos está dando la idea de que esta experiencia es una experiencia deficitaria, diríamos. Pero cualquier experiencia, las positivas y las deficitarias, generan la activación de estas neuronas sensitivas, ¿sí?, que van a llevar la información tanto de la temperatura de la piel de la madre, de la actitud, del tono muscular con que se lo está sosteniendo o no se lo está sosteniendo, etc. Además, esta activación sensitiva va a activar la información intracelular. Esta activación de los genes. Cuando la información llega a la membrana de las células, penetra a través de esas membranas, pasa al citoplasma para llegar a la membrana nuclear y desde allí leer la información que trae la membrana con respecto al mundo. Según sea el contexto que esa membrana lee, serán las proteínas que estos genes indicarán sintetizar. Si las proteínas, si el contexto es un contexto afable, las proteínas serán de construcción, ¿sí?, y no de síntesis de hormonas de estrés o lo que fuere. Esta síntesis de proteínas van a generar estructura cerebral. La experiencia va a determinar cuál es el tipo de estructura que el cerebro genere. Esa información va a estar mediada, ¿sí?, por la interacción de este universo informacional que son nuestros genes. ¿Y qué va a fabricar? Van a fabricar microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Hoy sabemos que estas estructuras, los microtúbulos, que están en un lugar que se llama centríolo en la célula, tienen la capacidad y tienen como una disposición espacial en su estructura muy particular, que son como especies de pequeñas antenas, y tanto Roger Penrose como Stuart Hameroff elaboran la teoría de la conciencia humana, cuyos mediadores serían estas pequeñas antenas intracelulares que pueden llegar a conectar con el mundo exterior y entre nosotros y más allá. Muy bien. Bueno, dice esta cita, perdón, es de Van der Kolk. Tanto las experiencias de trauma como de abandono en los primeros tiempos de la vida modificarán el modo de percibir el mundo y de sentirnos a nosotros mismos habitando el cuerpo. ¡Wow! Según sea el modo, si miro el mundo por esta ventana, ¡wow!, va a ser difícil. ¿Sí? Y si mi cuerpo habita un mundo restringido, también esta experiencia va a ser replicada como un patrón, no solamente con respecto a la estructura del propio cerebro,
que se va a estructurar de un modo carente, porque el cerebro se alimenta de vínculos, sino además que no va a poder gerenciar, ordenar de un modo adecuado, diría, saludable, ¿sí?, los vínculos consigo mismo. Entonces, en la experiencia traumática, nuestros sentidos se apagan. Nuestros sentidos entran en un estado como de nebulosa o adormecimiento, y dejamos de sentirnos vivos. Andamos, pero hay una experiencia adentro donde yo no me doy cuenta de quién soy porque no me siento a mí misma. La percepción se acalla, se adormece, se anestesia, y en casos extremos, como en la disociación, se bloquea. Se bloquea la percepción de los estímulos del contacto, los más importantes. ¿Cuánto más ante las palabras violentas, ante las escenas violentas, ¿sí?, debilitamos, y por tanto el mecanismo que tenemos de autoprotección es anularnos o cerrar esta superficie porosa de mi existencia hacia el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden las personas traumatizadas aprender a integrar nuevamente estas experiencias sensoriales para sentir que son, que somos? ¿Cómo volver a recuperar la sensación de sentirnos seguros en nuestro propio cuerpo? Cuando sentimos que estar en el cuerpo es un lugar tremendamente peligroso, un lugar donde no hay seguridad. ¿Cómo poder decir yo soy sintiendo que habito en mi cuerpo? La doctora Ruth Linus, del equipo del Trauma Center de Boston, estudió a pacientes con trauma severo. Y se preguntaba qué sucede en el cerebro de los supervivientes de trauma cuando no están pensando en la memoria del pasado. Cuando no están pensando en eso. Cuando están como sin pensar. Están como detenidos, como colgados, ¿no?, como suelen decir los chicos. Cuando eso pasa, cuando el cerebro está en reposo, se activa algo magistral, a la que llamamos, los neurofisiólogos llaman, una red neuronal por defecto. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando no hacemos nada, cuando no estamos con ningún objetivo en la mente? Cuando no estamos con ninguna planificación, no estamos maquinando cosas, cuando no tenemos nada concreto. Bueno, enhorabuena, nos prestamos atención a nosotras, a nosotros mismos. Estos estudios de neuroimágenes son neuroimágenes funcionales que lo que marcan son como los manojos de fibras que conectan. Y como ven, en la zona medial del cerebro, entre los, como si se mirasen las dos caras de cada hemisferio, están todas estas zonas a las que llamamos red neuronal por defecto. Vamos a ver qué tiene que ver con lo que nos interesa. Ruth Linus dice, en estos estudios, las áreas del cerebro incluidas en la red neuronal por defecto
que aquí están totalmente activadas, esto es la corteza cingulada, anterior y posterior, se encargan de crear algo muy importante, el momento en que me percibo a mí misma. ¡Wow! La cresta de la autoconciencia. Siempre soy consciente de mí, pero cuando me detengo, se activa la red neuronal por defecto. Y esto hace que yo pueda virar mi atención y advertirme. La red por defecto del cerebro parece estar activada en ausencia de influencias externas. Todo es una cuestión de dónde pongo mi atención, recuerden. Este lugar, como ven, acá estamos mirando un cerebro desde arriba, ¿verdad? Entonces, miren todas las estructuras que se activan en esta línea media, y la parte posterior del cíngulo, el giro cingulado, que va a ser como una especie de GPS interior, nos permite advertir dónde estamos, a darnos cuenta dónde estamos. Muchas veces, no sé, a mí me pasa por lo menos, manejo bastantes kilómetros y de golpe, wow, me doy cuenta que estoy manejando. Entonces, nos permite advertir dónde estamos aquí, ahora. ¿Sí? La mente siguió elucubrando, pero en un momento de detenimiento, wow, advierto que sí, advierto cómo es la textura de lo que recubre el volante, etc. La corteza prefrontal medial, que es esta estructura, si tomo el cerebro y lo miro así, estoy mirando esta parte que es fundamental, porque es la torre de control de todo el cerebro. Una estructura interior, ya la vamos a ver. Recuerden, estas son las conexiones que tiene la red neuronal por defecto. Se conecta también con la ínsula. La ínsula es una isla, si separamos las dos fisuras en el cerebro, vemos en el fondo un cerebro que es el encargado, miren, de la interocepción, de captar los estímulos de mis vísceras, los que hacemos focusing, de las sensaciones internas del cuerpo, interoceptivas, de la actividad de los lóbulos parietales, que son aquellos que integran toda la información sensorial que entra por los canales de la percepción. Y el cíngulo anterior, el cíngulo, ¿sí? Todo esto está por... Este es el cuerpo calloso, ¿verdad? El cíngulo anterior, que está involucrado en la coordinación entre los pensamientos y las emociones. Todas estas estructuras, miren qué riqueza de conexión, están involucradas en la construcción de la conciencia. Cuando no pienso en nada concreto, se activa el mecanismo de autoconciencia, y acaba lo importante, la recuperación de la experiencia del self. Siento que estoy aquí siendo yo. El trauma va a generar un yo amenazado, claro. Y respondemos con estructuras del cerebro primitivo. Saben que el cerebro, bueno, lo vamos a ver en el próximo, pero se maneja en 3 niveles, un cerebro reptiliano o tronco cerebral, instintivo, que maneja el movimiento, las reacciones,
un cerebro emocional o límbico, que es el que está demarcado aquí, y un cerebro cortical, donde sede de la cognición. Entonces, el reprocesamiento de toda la información se da jerarquizado por estos 3 niveles. Pero en el caso de un yo amenazado, de estar en peligro, de estar en lugares, no sé, siendo refugiados, donde el trauma es continuo, hay una actividad solamente, ¿sí?, de mis reacciones, de mi movimiento, de las conductas de ataque, huida que puedo dar en estos 2 niveles. Porque además, cuando me conecto con una imagen que va a gatillar distintos aspectos de una estructura, un compactado traumático, no voy a recordar lo vivido. Esto es muy importante. Voy a revivirlo. Y esto tiene que ver con esta propuesta de ir más allá de los abordajes de las terapias por el diálogo. Muy bien. La nueva visión de este conocimiento se lo llama hoy la neurociencia de la yoidad. Cuando se descubren esta red neuronal por defecto y su compleja interconectividad con otras estructuras, quiere decir que involucra las conexiones neuronales necesarias para la autoconciencia. Sanar el trauma es estar a cargo de mi propia vida, ¿sí? Este dibujo extraño de la derecha es un trabajo de investigación, que es demasiado largo, pero bueno, lo puse para recordar y hacer la referencia. Es que se descubre que estas mismas estructuras de autoconciencia corporal están íntimamente conectadas, ¿sí?, con la actividad electromagnética del corazón. Por tanto, el corazón, con este campo informacional poderosísimo, tiene una conexión con la autoconciencia corporal. Después podemos ver sus derivaciones, ¿no? Por tanto, sanar el trauma requiere recuperarnos a nosotros mismos. Saber quién soy es recuperarme a mí misma. Pero para eso necesito recuperar la conciencia, necesito primero recuperar la experiencia de ser cuerpo, la experiencia de habitar mi cuerpo. Y después recuperar eso, darme cuenta qué pasa en mi cuerpo, ser consciente de la apretura en el pecho, ser consciente de mi dificultad en mantener el equilibrio, de la asimetría de mi cuerpo, etc. Por tanto, ¿no?, estos tres círculos o óvalos, ¿sí?, son como la tríada simple y profunda, muy profunda, para volver a recuperar esos aspectos del self que por el dolor, el tiempo o tal vez la disociación han quedado separados del flujo de mi experiencia y por tanto del modo habitual de conectarme. Muy bien. Voy a abrir a que puedan tener preguntas, comentarios acerca de esta primera. Y saludo a las personas que vinieron ahora.
Ujú. ¿No hay Si hay preguntas? si hay preguntas, como dice Susana, habiliten los micrófonos o levanten las manitos mecánicas. Así vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Quién pregunta primero? No, parece. Ahí está, a ver. Lucía. Dale, Lucía, bienvenida. Buenas noches. Hola. Es medio básica la pregunta, pero esos Hola, microtúbulos Lucía. los microtúbulos que dijiste que funcionan como antenas, ¿puede ser que dijiste algo así? ¿Eso Sí, están sí, en el sí. ADN también? O sea, el No ADN sí entiendo. ¿Están dónde me preguntaste? ¿No escuché bien? en el ADN. Están en el centríolo de la célula, o centrosoma. No, no en el ADN, en el centríolo, en otra estructura. Está el núcleo y hay un centríolo. Allí están. Es complejo, si tienen interés después vemos, porque hay toda una teoría, ¿sí?, de también las experiencias de estados no ordinarios de conciencia que podrían explicarse por el estilo de conexión cuántica que establecen estos microtúbulos con, bueno, con frecuencias de alta vibración, digamos así, ¿sí? Pero sí, se llaman microtúbulos y son los que se estructuran de tal modo o no, según sea la experiencia. Sí, Leo, adelante. A ver, ¿me escuchas bien, Susana? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla. Te quería hacer una pregunta. Yo he leído bastante sobre somatic experiencing y lo encuentro muy parecido a lo que estás hablando y quería saber qué diferencias o si conoces sobre somatic experiencing, cómo ves vos la diferencia entre ambos y de qué manera se trabaja para liberar corporalmente alguno de estos Claro. traumas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí conozco el abordaje de la experiencia somática. En realidad es parte de todo un abanico de esta nueva visión. Totalmente en esa línea, Leo, va esto, claro que sí. Yo todavía no describí nada, no describí las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Eso sería como el tercer modo, ¿eh? Pero bueno, por supuesto que entra dentro de los abordajes sensorio-motrices, ¿eh? Tanto Peter Levine como Pat Hodgson, que es la que desarrolla el abordaje sensorio-motriz, pero también las técnicas o prácticas de energía, aquellas que dan cuenta también de la medicina oriental, que usamos, que estamos extremadamente familiarizados, ¿no? De la práctica del yoga, por ejemplo, las prácticas de distintos modos de respiración, van a conformar este gran universo, lo que llamamos las terapias cuerpo-mente, que es el título de esta compartida. Justamente el fundamento de las terapias cuerpo-mente es, ya lo vamos a ver, que las neuroimágenes nos están diciendo que las estructuras cerebrales que se activan no son las de la cognición. Como estaba esa chiquita así llorando, lo que se activa es todo lo que tiene que ver con las respuestas motoras, sensitivas y emocionales, sin tocar siquiera el nivel de la elaboración cognitiva. Estaríamos en mucho peligro si estuviésemos sujetos a la velocidad de la mente, de la cognición, que es muy lenta. Primero hay que salvar la vida y después te cuento, pero primero, ¿sí? Entonces sí, es una maravilla la somatic experience, claro, y todos estos autores, por suerte, están muy vinculados entre sí. Unos se hacen los prólogos, las introducciones a los otros, o sea, tanto la mirada que di de la visión de Daniel Siegel con respecto al desarrollo del sistema nervioso y el trauma, como Damasio, como Van der Kolk, ahora con
Ruth Lainos, que es una investigadora muy interesante del equipo de Van der Kolk. Todos ellos están extremadamente conectados, o sea, es un buen signo de cooperación en la investigación. Así que lo que proponen, lo proponen muy sólidamente desde una fuente muy, bueno, a ver, hace 30 años atrás no teníamos tecnología para que pudiésemos decir hoy esto, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en otro momento, simplemente. Así que sí. Muchas gracias. Gracias por compartir, Leo. Sí, adelante. Creo que Florencia había pedido también. Florencia, sí. Había levantado la mano. A verla, porque esta página está... A ver. Sí, Flor, te escucho. ¿Cómo estás, Susi? Buenas tardes. Bien. Y en el caso de que una persona haya pasado por 2 experiencias traumáticas con T mayúscula, obviamente debe haber una confusión mental muchísimo más grande, ¿no? Y se mezclaría incluso hasta somáticamente, me parece. Sí, claro. A ver, el trauma y sus consecuencias son directamente proporcionales a la intensidad del impacto traumático, a la exposición que ha tenido mi existencia con respecto a perder o no la vida, y además lo que llamamos un trauma frecuente, trauma continuo, o trauma severo, complejo, que es la reiteración del trauma. Las situaciones de violencia, las situaciones de, bueno, terribles, ¿no? Secuestros, tienen que ver la guerra, son todas ellas, se las llama situaciones inescapables, no se encierran, ¿no? La marginalidad, la carencia, todo eso. Sí, Tere, habilitate el micrófono. Buenas noches. Ahí lo habilito. Yo estuve escuchando esto y cuando uno hace focusing o cuando trata este tema, la sensación que tengo es que al adquirir un poco la autoconciencia o el autoconocimiento, vas pasando por recordar diferentes traumas. Traumas con mayúscula y traumas con minúscula. Ustedes recién nombraron algunos, por ejemplo, el trauma del secuestro, del exilio, el trauma de algunas muertes, y van saliendo a medida, al menos me ha pasado a mí personalmente en mi propio cuerpo, diríamos, van pasando en momentos diferentes. Yo lo que quiero saber, porque de pronto uno recupera la fuerza, el dolor corporal, porque en este caso, cuando suceden estas cosas, uno no siente. Pero cuando hace focusing comienza a sentir y se revive. Algunos se reviven con mayor intensidad y otros con menos. Y cuando calma esto, bueno, la sensación personal que yo tengo es como una paz y una armonía muy grande. Lo quería comentar porque llevo 2 años y de pronto surgían algunos traumas muy fuertes y después están como que pasaron. O sea que mi cerebro ha hecho como una transformación. Eso quería plantear, ¿no? Qué hermoso, Tere. Gracias. Y sí, es tal cual lo estás describiendo, la experiencia es esa, ¿no? O sea, el trauma, nuestras memorias traumáticas se archivan por similitud y en conglomerados bastante arracimados y estables. Inaugura el título de ese archivo la más antigua de las memorias, supongamos,
vamos a hablar con lo frecuente y la realidad. Una situación de abuso en los primeros años de la vida, ¿sí? Bien. Entonces, ese archivo de abuso tendrá tal vez, desgraciadamente, otros similares, pero tal vez hay uno que ha puesto especialmente en peligro la vida y es el más intenso. Por tanto, el primero y el más intenso son los que mantienen activo ese disparar de la memoria. Y cuando digo disparar, ¿qué estoy diciendo? La memoria siempre está sellada en una estructura somática. ¿Sí? La experiencia somática, como nos decía Leo, ¿sí? Siempre. Si no, ¿dónde vamos a llevar lo que vivimos? Hoy sabemos que son las fascias aponeuróticas de los músculos las que llevan esa información. Y es más, los que saben, investigan mucho, saben que hay unas estructuras de cristal líquido. El cristal líquido, ¿qué es lo que almacena? Información. Entonces, eso que está en nuestras estructuras somáticas, en las fascias, en el tejido conectivo que recubre todo, todo, no hay un lugar vacío en nuestro cuerpo. Todo está tapizado interiormente por este tejido conectivo que no hace tanto tiempo sabemos que es un tejido, bueno, que conectaba ya se sabía, pero que conectaba de un modo inteligente. No es arbitrario que tenga un dolor aquí, después de haber cargado emocionalmente una fuerza gigante, y no sea en otra estructura del cuerpo, no sea en el pie, ¿no? ¿Por qué? Porque cada estructura, ¿no?, desde el punto de vista de una visión integral de cuerpo, mente, espíritu, vínculos, cosmos, todas las posibilidades de la dimensión del ser están involucradas en el trauma, todas ellas. Cuando me vinculo con una de ellas y le aporto un contexto diferente, diferentísimo a la hostilidad del trauma, le doy atención y conciencia. Y fíjense qué pasa. Esa estructura se va a modificar sin que yo haga nada. Pero 3 segundos después la mente dice, no, pero no puede ser, me estoy imaginando. Decimos, claro. Y sí, la mente hace sus intervenciones por las cosas que no puede controlar, porque esto solamente, todo el trauma es subcortical. Subcortical. No hay posibilidades de reflexionar o dar un discurso, una conferencia mientras estoy atravesando un trauma, eso es obvio. Bueno, hay manos levantadas. Virginia y Marina. A ver. Hola Su, otra vez. Bueno, gracias, es una maravilla escucharte y tanto tiempo sin escucharte que la verdad que es un regalo para el alma y para la mente, así que muchísimas gracias por siempre tu calidad y tu grandeza enseñando. Y quería preguntarte, bueno, pedirte si puedes desarrollar un poquito más, porque esto es algo que siempre me queda, no sé, hay temas que siempre quedan ahí como, y me vuelve otra vez, después de tantas veces que te escuché, pero esto de la diferencia entre el trauma con T mayúscula y con T minúscula, ¿no? Y si puedes desarrollar un poquito más esta noción del peligro para la vida, si es un concepto más subjetivo que objetivo, porque se me ocurre que sobre todo en los primeros años de vida hay situaciones que por ahí objetivamente desde fuera por ahí no son de riesgo de vida, pero el niño sí lo puede percibir como tal. No sé, ¿puedes desarrollar esto un poquitito más? Pues siempre me queda como dando vueltas. Gracias. Sí, Virgen, gracias a vos.
los traumas con T mayúscula son los que implican riesgo de perder la vida física. Un descuido, por ejemplo, en un recién nacido, el modo de ponerlo en la cuna o no, puede generar una apnea, una asfixia o no. ¿Me explico? A ver, los traumas con T mayúscula son aquellos en los que casi morimos. Los accidentes, todas las situaciones transversales. El trauma es un hecho transversal que corta la vida en dos. Por eso se lo llama herida, ¿no? Porque tiene bordes, un antes y un después. Y en el medio hay algo que se abre. Entonces, ¿cómo hacemos para suturar esa herida que tiene, además, supongamos un accidente de tránsito? Seguramente que en este círculo hay muchas experiencias al respecto. No solamente tenemos, supongamos, una herida en los miembros superiores o inferiores, un golpe en la cabeza, etc., sino que además toda la información sensorial del momento, del contexto que rodea esa situación, entran, se inyectan dentro del paquete de la memoria traumática. Se inyecta, supongamos, la esquina donde estaba el semáforo que no funcionaba. El sonido de los cristales rotos, la ambulancia que viene, los gritos de las personas que no entienden qué pasa. Todo eso, dentro de este paquete de información, lo que hace es ver exquisitamente todos los elementos que hay allí. ¿Por qué una memoria traumática es una memoria tan estructurada y guarda tantos detalles? Para recordarme que no me vuelva a poner en una situación en la que no esté ni esa esquina, ni un semáforo que no ande, ni los cristales, ni una... ¿Me explico? Es una maravilla el modo en que el cerebro maneja la información para autocuidarme. ¿Y cómo lo hace? Del modo que sabe, a través de los elementos de la percepción que por corresponder a ese paquete de información, se guardaron juntos. Por eso, cuando paso por una esquina, puedo tener un flashback. Puedo tener esas imágenes que vuelven y me puedo sentir que me falta el aire, que empiezan las manos sudorosas, la boca seca, los pies fríos, el dolor en el estómago, o sea, todas actividades del sistema nervioso autónomo que están diciéndome peligro, peligro, peligro. Y yo ni me acordaba por la esquina que había pasado. Pero el cuerpo jamás lo olvidó. Sí, Mariana Andreotti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería hacer una pregunta en relación a lo que estabas comentando antes vos, que en una parte del cuerpo es como que se centraliza el trauma y cuando uno lo hace consciente, eso es como que destrabara, ¿no? O liberara. ¿Qué pasa en el caso de la fibromialgia cuando es todo el cuerpo el que está en estado de dolor? Digamos que no hay una parte, es todo. ¿Cómo se hace o qué nos quiere decir? Bueno, lo que nos quiere decir, a mí, digamos, vamos a reformular eso. El cuerpo ya me está diciendo del modo que sabe, que es a través de síntomas. Sensaciones y síntomas, esos son sus lenguajes. Cuando las sensaciones son escuchadas, tal vez las sensaciones corporales para los que hacemos focusing, ¿sí? Se va como disminuyendo el nivel de estrés que tienen esos síntomas y se llega a un nivel diferente, ¿sí? Y tal vez, muchas veces, según mi experiencia,
se resuelven algunos síntomas. Hay que decirlo así, despacito, porque cada persona es un universo en sí mismo, ¿sí? Pero cuando tenemos algo que nos impacta tan masivamente, que impacta los músculos, que son aquellos que tienen potencia para moverse o la han perdido, en un ambiente, digamos, muy hostil, puede aparecer algo llamado por los diagnósticos fibromialgia, ¿sí? Pero todos los síntomas, bueno, aquí también podemos conectar con otras lecturas, ¿sí? Pero voy a referirme a los abordajes cuerpo-mente aquí. Cualquier síntoma es pasible de generar una vertiente sumergida de sí mismo. Por ejemplo, retomando tu tema, la estructura que está sufriendo este dolor en la fibromialgia. La persona no es la fibromialgia, aunque, wow, qué dolorosa es. Sin embargo, puedo generar un modo de conciencia que puede estar ante mi propia fibromialgia, no fusionada con la fibromialgia, sino dándome cuenta que puedo acompañar la fibromialgia con atención y conciencia. Cuando hacemos esto, cuando establecemos una distancia, podemos ver que debajo de lo explícito del síntoma, que wow, cuán claramente se explicita con dolor, hay una vertiente sumergida o implícita o inconsciente que tiene algo para decirme con respecto a cómo modifico esto. No puedo buscar en la supresión de lo que emerge la solución. Allí no está. La solución está en el nivel implícito de lo que apareció de un modo tan duro, como fibromialgia, como una noticia diagnóstica, como, bueno, la solución está siempre en lo escondido. ¿De dónde? De las sensaciones de mi cuerpo. Esta propuesta de abordajes cuerpo-mente, te agradezco porque me permitís abrir este canal, Marina, es darnos cuenta que hay una potencialidad gigante en este en este lenguaje, que es el lenguaje de mis propias sensaciones. La mente habla con imágenes que se van a transformar en palabras. Y los abordajes mente-cuerpo parten de la palabra configurada, estructurada por imágenes, para tener beneficios en el cuerpo. Por ejemplo, las visualizaciones son preciosas y ayudan a justamente. Pero esta propuesta es en el sentido, en la dirección inversa. Y entonces es que a través de estas calladas palabras de sensaciones va a acontecer la emergencia de información de mi inconsciente que va con una cualidad especial de atención, va a ir emergiendo a mi propia conciencia mientras estoy estando presente con eso, no siendo eso, va a poder emerger, y cuando emerge va sí a traducirse con el lenguaje de la cognición.
con lo que Antonio Damasio va a llamar el símbolo o el neurosímbolo. El neurosímbolo es el cruce de la información que está mediada por el nervio vago, y que al llegar al cerebro, al hemisferio derecho, me doy cuenta de mis propias sensaciones y cruza el puente del cuerpo calloso, que es un cuerpo de un conjunto de axones a modo de conexión póntica, al hemisferio de la palabra, al hemisferio, y entonces ese paso es lo que llamamos la génesis del neurosímbolo. Cuando ese traspaso acontece, mi estrés ha disminuido. Ha pasado de lo caótico, del modo de percibir el problema, que es el modo en que lo media el hemisferio derecho, para tener esta sensación de que algo se acomodó. Y claro que se acomodó. Se acomodó en la linealidad cronológica biográfica. Deja de ser biología en mi hemisferio derecho para ser biografía en mi hemisferio izquierdo. No eterno presente como es el trauma, sino a través de la función de una estructura cerebral, que es la corteza orbitaria, puedo ubicarlo en el tiempo. No. Hace 24 años de eso. Y ya está. Se ubicó de otro modo. Dejó de estar todos estos años como una molestia somática, porque si antes no tenía ningún problema y de golpe emerge un síntoma, hay un antes y un después. Con una mirada inteligente, detenida, sabia diría, puedo abrirme a este modo de autoconocimiento introspectivo para poder advertir qué pasó. ¿Qué pasó? Muy bien. Tete. Micrófono, Tete. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Tenés la manito levantada? Sí, Tete, pero estás muteada, Tete. A ver. Bueno. Muy bien. Sí, sí. Decínoslo. Bueno. Después, arregla, tal vez María arregla el problema del audio, o chateás y me escribís. Es de ella. Ajá, bueno. A ver. Sí, 2 participantes más levantaron la mano, dice aquí, a ver. Sí, Miguel. Bueno, Miguel, adelante. Hola, Miguel. Buenas noches. ¿Por dónde estás, Miguel? Aquí estás. Muy bien, de Bariloche, presente, adelante. Hola, Susu. Su está pero más abajo, ahora está abajo. Vos lo que decís... Sí. Tanto tiempo, te quiero mucho. Bueno, cuando decís del hemisferio derecho, hablas de la selva del animal mamífero, ¿no? Y lo pasás al hemisferio izquierdo, donde podés darle... tiene... Donde ubico, sentido, porque lo puedes ver, lo puedes razonar. A ver, cuando siento las cosas en el cuerpo, al principio, cuando hacemos focusing, u otra práctica de autoconciencia y atención, al principio, cuesta encontrar qué pasa en el cuerpo, ¿verdad? Necesitamos un tiempo.
El cuerpo tiene otra velocidad que la mente. Tiene sus tiempos, tiene sus modos, tiene sus cadencias, sus ritmos. Y cuando nos ocupamos, cuidamos todos estos detalles, que no son detalles ni modismos. Es como si le estuviésemos diciendo al hemisferio derecho, estoy tomando tu lenguaje y tu modo para que me entregues la información que viene de tu lado. Viene del lado corporal. Conciencia, porque es cerebro, pero de la información que viene del cuerpo, de lo somático. Cuando hacemos focusing, esta voz cadenciosa, hoy sabemos que los ritmos, las pausas, son fundamentales para curar el trauma. Yo cuando leí eso, que Van der Kolk está pidiéndonos que hablemos cadenciosa y rítmicamente, aunque los humanos lo hacemos. Cuando estamos en este vínculo interaccional, lo hacemos naturalmente, pero que después pueda ser verificable, es una maravilla, ¿verdad? ¿Vieron cómo hacemos a veces que necesitamos como acunarnos? Bueno, estamos recuperando, parece que el cuerpo necesita recuperar su propio ritmo, su propia verticalidad. Aquí hay muchas Pato que hace trabajo corporal, ¿no? Su propia verticalidad, su propio equilibrio. El sistema vestibular, los oídos, Ross Lainos dice, ellas hicieron un estudio acerca de qué pasa con el sistema vestibular, donde están los conductos semicirculares, la ubicación del cuerpo arriba, abajo, adelante, atrás, a los lados. Eso entra dentro de la información traumática. Y cuando alguien tiene problemas en los oídos y en el sistema vestibular, no puede mantener el equilibrio, ni físico ni psíquico. Claro. ¿Sí? Tiene una marcha disociada, que solamente mueve los pies y los brazos se quedan colgando sin moverse de un modo sincrónico, acompasado, armonizado con la marcha. Entonces, como ven, el tema es somático. Cuando esa información pasa al hemisferio izquierdo, ahí puedo decir, ah, no, claro, era tal cosa, era esa memoria de ese lugar, pero ahora la puedo ver mejor. Ya no me hackea como antes, ¿no? Eso es que pasó al hemisferio derecho. Y la persona se sienta diferente. Puede respirar, respira hondo, porque si la persona está conectada con el trauma, respira superficial y aquí arriba. Cuando uno ve que una persona... Sí, me fui para cualquier lado. A ver, la persona sana cuando lo puede ver. ¿Cómo? No, la pregunta es cuando vos lográs, o cada uno en su vida o con su consultante logra sacarla del tapón que hizo en su hemisferio derecho el animal mamífero que somos, y lo lograste pasar al izquierdo. Claro, yo cuando lo puede ver yo no logro nada. Yo no logro nada. Bueno, facilito un vínculo. Cada uno. Claro, pero no. Sí. Pero es importante, porque lo que hacemos es facilitar un modo de vínculo, un modo de relación que permita que la persona, desarrollando un modo de conciencia diferente, pueda ser testigo de lo que pasa solo, sin intervenciones externas dentro de sí. Por ejemplo,
Si pusiéramos una mano frontal occipital, por ejemplo, sabemos que la corteza prefrontal va a modular al cerebro reptiliano y límbico que es posterior. Y pensáramos en un problema, no terrible, ya vamos a ver cómo el cuerpo de golpe se ubica de otro modo en el asiento, la respiración se hace más serena, más profunda, los músculos de los hombros se relajan, empezamos, no sé, a ubicarnos mejor, bostezar, lo que sea. Si llevamos la atención al cuerpo o practicamos, como hacemos en Capacitar Internacional, algunos protocolos que hacen a que la energía, el trauma es energía bloqueada, información bloqueada, en estructuras somáticas, es eso. Sí. La energía, el cuerpo, bueno, es el cuerpo somático, pero no termina aquí. El cuerpo es el cuerpo sutil, es el cuerpo relacional, es el cuerpo interaccional, es el cuerpo que nos atrevemos a hablar que tiene una conciencia sutil y cósmica y relacional en otros niveles, suprasensoriales, diríamos así, ¿no? Como de transpersonales, así me gusta más, así tomo una psicología que me gusta, porque tengo una amiga que es transpersonal y que la quiero mucho. Entonces, más o menos es eso, sí. Muy bien. Gracias. Entonces, a ver si Tete tiene ahora el... Y después Estela y después Lulia son las que veo. Sí, sí, María, está no bien. sé si en las otras hay. Ajá, Está bien, perfecto. Susana, está bien. Son ellos los que están con la mano levantada. Bárbaro. Va primero Tete, que ya tiene audio. Sí. Gracias, Susana. Soy Andrea, prima de TT, invitada, muchísimas gracias. Susana, hablaste hace un ratito de la fibromialgia, de este trabajo cuerpo y mente, y me pregunto qué pasa o cuál es tu visión o opinión en aquellos casos en los cuales, bueno, la alopatía y la intervención de la medicación, bueno, o el paciente decide o no tiene otra opción, y qué pasa con este trabajo que están proponiendo y del cual están hablando, si se ve afectado, si sus posibilidades de éxito son menores o si hay una coexistencia. Claro, con respecto al impacto de la medicación, ¿no? Porque se escucha también muchas veces que, bueno, si haces esto no puedes hacer lo otro, porque te interfiere y a veces el paciente o la persona está en una situación compleja. Terrible, ¿no? terrible, claro, terrible. Yo hasta por una postura ética, diría, soy médica, yo no le digo a las personas que no hagan nada de lo que eligen hacer. En general, me gusta sumar, no restar. Y considero que más allá de algunas, bueno, uno dice, bueno, son psicofármacos, pero eso acontece solamente en el cuerpo físico. Y aquí estamos hablando de otros niveles o estratos de mi propia existencia sutiles. No están afectados desde lo bioquímico. Esto es energético, es otro nivel. El cuerpo físico, los ámbitos, ¿no? El ámbito de lo físico se maneja con, bueno, con las leyes de la gravedad, etcétera, pero con lo químico desde el punto de vista médico. Químico, bueno, lo físico también, ¿no? Nos entablillan, nos ponen cosas, nos suturan, hay cirugías, etcétera. Pero después está el ámbito de lo sutil, de lo informacional, ¿sí? Y eso es conciencia, atención y conciencia. ¿Sí? Es decir, que hay una colaboración. Y lo más allá, más sutil aún, es mente e inteligencia. Cuando ya las relaciones o los modos de vincularnos
están mucho más allá que la relación entre dos presenciales, ahora que hablamos de cosas, ¿no? ¿Sí? Como que el tener este tipo de vínculo que estamos teniendo ahora, y lo hacemos tan naturalmente porque estamos tan acostumbrados, es un fenómeno cuántico de alta calidad. Yo estoy en la Patagonia y aquí hay personas que vienen de México, he visto a alguien de Colombia, digamos, estamos sin darnos cuenta, ¿no?, activando este modo de conciencia. Sí, Estela. Buenas noches. Es una pregunta que he tenido desde los inicios, de que no, a ver si es muy básica, súper básica, pero no me... Qué bien, así aprendemos todos. Porque estoy viendo yo, por ejemplo, aquí una definición de hemisferio derecho y dice: yo soy el hemisferio derecho del cerebro, soy creativo, un espíritu libre, soy pasional, anhelante, intuitivo, sensual. Soy el sonido de las risas, soy sabor, la sensación de la arena bajo tus pies descalzos. Soy movimiento, colores vivos, soy uno. Soy la urgencia de pintar un lienzo en blanco. Soy imaginación sin límites, arte, poesía. Soy el sentido. Yo siento. Soy todo lo que quiero ser. Sí. Y viene por otro lado acá lo que es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Que es el contraste, ¿no? Que soy científico, amo lo habitual, categorizo, separo y lo que ya sabemos. Pero mi pregunta es, ¿por qué el trauma se almacena en el hemisferio derecho? Que es todo esto donde... Muy bien. El hemisferio derecho, a ver, vamos a ver, ¿vieron como yo soy médica, la historia de la medicina es pre-antibiótica o post-antibiótica, ¿no? Antes o después de la penicilina, claro. Podríamos decir que el manejo de la información en el cerebro es antes y después de las neuroimágenes. No es que no sea todo lo que vos dijiste y tan lindo lo dijiste, tan bello, ¿sí? Es la creatividad, pero lo que hoy sabemos es que la localización de las memorias traumáticas, las creencias negativas o limitantes, mis no puedo, no soy capaz, no soy lo suficiente, están derechizadas. Y las emociones negativas, ¿no? Aquellas que me vulneran ante los demás, ¿no? La angustia, la ansiedad, la depresión, todo eso está derechizado. Ese es el gran aporte del antes y después de las visiones y las funciones del cerebro. Pero además, lo que se sabe es que además, de ser derecho o izquierdo, el cerebro se divide según el estilo de información en el derecho de la novedad y el izquierdo de la rutina. La novedad es la información cruda, ¿no? La información que está allí sin procesar todavía y que 21 días tarda en poder ser chequeada y decir, ¿es confiable o no es confiable? Muy bien. Miren, hay algunos datos que me hacen ver que toda la información nueva primero tiene que pasar por el tamiz del hemisferio que no piensa,
porque el hemisferio que piensa es lento, recuerda. Es lento, ¿sí? Entonces, lo nuevo tiene que ser chequeado. Se lo chequea a través de la apariencia por la corteza y a través de la amígdala cerebral se tiene, que es una estructura subcortical, ¿verdad? La corteza lo que hace es ver a la persona que viene delante de mí. Pero la que me va a decir si esa persona me va a hackear, me va a herir o no, es la amígdala cerebral, que tiene como una visión de conjunto y escanea el peligro. Es un radar para detectar los posibles gestos, muecas, modos, tiempos en los que se acerca alguien a mí. Y esa cara no pasa a ser archivada como persona agradable o persona que no daña al otro hemisferio izquierdo. Necesita 21 días para poder que pase el examen de confiabilidad y ser pasada al archivo de amigas. Claro. Lo digo para que nos riamos un rato, ¿sí? Entonces, no. El hemisferio derecho guarda, por suerte lo tenemos, y después se transforman en rutina. Son las cosas que aprendemos, siempre están archivadas ordenadamente porque sí tiene archivos y bibliotecas el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Muy bien, así que tiene la creatividad, pero también podríamos decir, wow, ¿de dónde nace tanta creatividad de los artistas? Muchas veces es de su propio dolor, ¿verdad? Hay tantas historias y tienen patrones en común. Yes. Gracias. Bien. Gracias, Estela. Si no, escribirían libros. Si no, escribirían libros. Los que escriben libros, bueno, ya tienen todo ordenado en la biblioteca. Pero los que pintan cuadros o componen sinfonías o lo que fuere, están creando maravillas desde su dolor, tal vez. Digo tal vez para no ser tan taxativa, pero considero que sí, es la fuente. Lulia. Susana, perdón, yo te quería, vos tenés una, con perdón de Lula y Sofía, tenías otra parte para presentar y estamos en las 20:28. ¿Vas a llegar con tu presentación? No sé. ¿Quieren que veamos un poquito de neurobiología del trauma? Estoy de acuerdo, si quieren. Sí, perdón con Lula y Sofía. En todo caso, después, si se reservan las preguntas y alcanza el tiempo, ¿sí? Muy bien, perfecto. Dale. Tengo que cerrar este otro, discúlpenme. Un segundito, ¿eh? Muy bien, ¿logramos verla? Sí, psicotrauma, modelo neurobiológico. Muy bien, María, gracias. Entonces vamos a ver qué pasa en el cerebro mientras nos vinculamos con el trauma. Lo vamos a hacer del modo más ágil posible. Yo les decía que hay una jerarquización con respecto al manejo de la información. Hay un cerebro reptiliano, tronco cerebral y los hemisferios cerebelosos, un cerebro emocional
límbico y un hemisferio cortical, un cerebro cortical, perdón, para que puedan ver las estructuras, ya las conocen, lo emocional, lo instintivo y lo racional. Aquí hay una estructura, el tálamo óptico, que como ven, en el esquema, y en esa foto más, digamos, para ver la tridimensionalidad un poquitito, es una especie de estación intermedia, como ven, que toma toda la información de los canales sensoriales, hacen allí una estación, todos, excepto el olfato, que como es lo característico de los mamíferos, y a ellos pertenecemos, tiene una conexión directa con la corteza, porque los mamíferos se salvan, nosotros no, porque ya lo hemos perdido un poco, por el olfato. Entonces, este tálamo es una estructura que está muy relacionada con algunas cosas que pasan con el trauma. Cada vez que entra información, el tálamo proyecta a la corteza cerebral la información y activa la corteza. Muy bien. Este es un estudio para que vean más o menos cómo se ve. El tálamo está justo en este nivel central y llegan aferencias, se llaman, o sea, cosas que vienen de afuera, y cosas que parten del tálamo hacia la corteza cerebral, y entonces soy consciente de lo que estoy percibiendo. Algo muy fuerte que nos perturba, que nos inunda cuando nos conectamos con las memorias traumáticas, son los flashbacks en personas que sufren, esta sigla TEP significa trastorno de estrés postraumático. Se sabe que tienen una falla en la comunicación tálamo-corteza. Una especie de disritmia tálamo-cortical. Y eso hace que lo que llega a mi conciencia sean trozos de pensamientos, emociones, sensaciones físicas, como divididas en módulos, si quieren. Pero no, por ejemplo, del accidente, aparece el sonido de la sirena, o aparece la idea de justo anterior de que todo terminaba, antes de chocar, que antes terminaba, o la sensación terrible del trauma en el tórax, etc. Los flashbacks son estas memorias, trozos de memorias intrusivas, que van a generar realmente una conmoción, no nos dejan dormir a veces, ¿no? O sea, el trastorno de estrés postraumático tiene de modo concomitante, satelital, todo un abanico, ¿sí?, de síntomas que son, bueno, severos. Por eso la propuesta sería poder ofrecer prácticas lo más próximas al evento traumático posible, de movimiento del cuerpo, de prácticas de protocolos de energía, de respiración, de asanas, de yoga, de tai chi, de otras prácticas, qigong, etc. Bueno, este es el estudio original de Van der Kolk, y los flashbacks con esta resonancia magnética funcional. Y lo que nos dice Van der Kolk que observemos es que la zona del tálamo, que vimos, que estaba pintada de color violáceo, no tiene actividad. Lo activo es lo que está oscuro. O sea, que el tálamo está recibiendo información rara, entrecortada, casi sin recibir información. Y la corteza dorsolateral tampoco está activada, no tiene registro de lo que está pasando.
Pero miren también la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, miren los agujeros que tiene, pero algo más de actividad que la dorsolateral. Pero miren qué es lo que está extremadamente pintado de negro. La amígdala cerebral. Este es el domicilio del terror en el cerebro límbico. Esta es la fotografía del momento en que estoy recordando mi propio trauma. O sea, vuelvo a tener el cerebro del momento del trauma. Un poco ya entramos en esto, ¿qué información maneja el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? El derecho tiene el trauma y el izquierdo tiene el lenguaje. Entonces, que hay una lateralización, ¿sí? Y los flashbacks incluyen una distorsión de esta vivencia del tiempo. La vivencia del tiempo es muy importante porque el trauma es eterno presente. Y que este bombardeo de imágenes, y que es incontrolable, acontezca, quiere decir que estoy permanentemente viviendo eso y teniendo el cuerpo del momento sufrido. A las personas que están sometidas, les decía, al trauma continuo, es muy fuerte porque la amígdala cerebral se desconecta. Este centro del miedo, a fuerza de tanto terror, colapsa. Es como si se quemase. Por lo tanto, las personas podemos entrar en desatenciones graves. Muy graves. La más grave es el síndrome de Estocolmo, donde esta es la historia de esta chica, que fue, sometida por este predador, digamos, violento, y que después establece una relación afectiva con él. Ha olvidado que la persona que la ha herido es peligrosa. Se ha quemado ese escáner interior que detecta los gestos, los movimientos, el tono de voz que me dicen peligroso, peligroso o no. Aquí hay una estructura muy importante que es la corteza prefrontal medial. ¿Ven? Está en la parte interna. Y es el lugar del procesamiento cognitivo. ¿Cuál es la tarea? Esta corteza prefrontal ordena y regula todo lo desregulado que viene a través de mi miedo generalizado en estas estructuras coloreadas. La cognición modula, pone freno al desborde o al desenfreno de los cerebros inferiores. Esto es otra toma para mostrar nuevamente la corteza prefrontal medial. Cuando está lesionada, miren qué problema, da esta sensación de intemporalidad de los recuerdos traumáticos. Cuando está dañada, el presente es presente continuo para el trauma. Este córtex prefrontal medial también, miren, hace posible decir, esto estoy sintiendo yo, en esta parte de mi cuerpo. Permite entonces contar con la capacidad de ser testigo, esto que decíamos, ¿no? De ser testigo de lo que estoy sintiendo. O sea, ¿qué es la estructura que permite el desarrollo de un yo observador? De la experiencia de estar presente ante mí misma, sintiendo esto en mi cuerpo. Cuando hay una lesión en esta estructura, no puedo tener esta distancia. Me fusiono, me desbordo, porque no tiene regulación el cerebro límbico o reptiliano.
Estamos hablando de la corteza cingulada, que es esta. Este es el cuerpo calloso. Cuando les decía ese puente, y cortamos el cerebro así. ¿Y qué es lo que la actividad fundamental de esto? Se sabe que en esta estructura está la representación de mi experiencia personal, de mi subjetividad, la interacción entre las relaciones de mis sensaciones corporales, mi emoción, ¿sí? O sea, lo que hacen que mi modo de expresar tal cosa sea mío, esta subjetividad está mediado por esta estructura del giro cingulado anterior. También el hipocampo, que es el caballito de mar dentro del cerebro límbico, y acá hay una bellísima imagen de los modos y las orientaciones de las conexiones de las fibras, de los axones. Entonces, ¿qué aparecen las neuroimágenes? Aparecen en situaciones de estrés crónico, o sea, de trauma, donde hay neuronas que mueren, hay una constricción del hipocampo, porque el cortisol intoxica el hipocampo por una sobrecarga de unos receptores químicos que se llaman glucocorticoides. Se queman. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hipocampo? La memoria explícita. Pierdo memoria ante los hechos traumáticos, ¿sí? Pierdo la sensación de estar aquí con mis recuerdos. ¿Sí? Uno dice, ay, qué miedo no recordar. Bueno, pero si bajamos este nivel de estrés, si reprocesamos las memorias como las del duelo, por ejemplo, que están tendiendo a que ese estrés no se reduzca, podemos llegar a resetear de algún modo este sistema de memorias. Les hablábamos de la ínsula, ¿no? Esta es una isla interior. Me llama mucho la atención, es más, me maravilla ver cómo la biología cuida lo importante, las estructuras muy importantes, cuidándolas, las del cerebro, ¿no? Dice, ¿no? Wow, está este casco óseo tan fuerte. Pero sin embargo la ínsula está cuidada por el mismo cerebro. Tan interior es. Y parece estar implicada en la respuesta emocional de los estímulos perturbadores, los estímulos sensoriales y las sensaciones corporales. O sea, es la que registra lo implícito. Es la que registra lo interoceptivo. Todo lo que atesora el cuerpo es registrado en esta estructura tan profunda del cerebro. Pero ¿qué pasa con esta estructura cuando las personas tienen trastorno de estrés postraumático y disociación? Los pacientes, las personas, decían que no podían sentir sus cuerpos, que sentían alejamiento de sus emociones, de sus recuerdos traumáticos. La ínsula, al aportar estos datos de autoconciencia, autorreferenciales de este estado del cuerpo y las emociones, es la que nos permite salir de la disociación, porque la disociación es no tengo cuerpo, porque si lo tuviese, ¿cuánto dolería? Es mejor que envuelva esto, lo disocie de lo cotidiano de mi vida, lo ponga en un lugar para seguir funcionando. Sin embargo, llevar ese dolor de un modo fragmentado implica que gatille permanentemente, que emita impulsos de estrés, de angustia, generando, bueno, pánico, estrés traumático, depresión, etc. No es inocuo tener el trauma allí.
Entonces, podemos recurrir a esta estructura que está muy conectada con todo lo autorreferencial para darme cuenta que ahora, a través de las sensaciones que vienen de mi cuerpo, puedo estar aquí y ahora restituyendo la funcionalidad de esta isla interior. Muy bien. Aquí tenemos 15 minutos. Vamos a ver así a vuelo de pájaro algunas cositas porque quiero tener unos minutitos para volver al círculo. Para poder decirles cómo accedemos a las memorias traumáticas. Acceder a las memorias que son cuerpo, a través de prácticas de conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Muchas de las personas que están aquí están habituadas, las conocen. Y las prácticas de energía. Hay un diálogo de actualización que va a transcurrir entre lo implícito, lo inconsciente. Por ejemplo, cuando despertamos del sueño o de estado de focalización interna, como es el focusing, nos sorprendemos y nos damos cuenta que algo nuevo está allí. Llevamos la atención y haciendo esta introspección, haciendo este acto de autoconciencia, focalizando en algo, un malestar, lo que les decía antes, de golpe nos sorprende que algo cambia sin hacer nada. Este es un esquema de Ernest Rossi y que da cuenta de la comunicación mente-cuerpo y cómo acontece esa unidad. ¿Cómo son las conexiones? ¿Cuándo dejamos de ser mente y somos cuerpo? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es esta conexión? ¿Sí? Y este es el esquema original y este es la traducción mía para que sea un poquito más didáctica la diapositiva. Entonces, ¿cómo se da esta comunicación? Bueno, a través de dos vertientes, diría. Uno es a través del sistema nervioso, el modo bioeléctrico, electroquímico, que se maneja en milisegundos, o sea, es casi instantánea la información que va a impactar de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente. En cambio, aquella que es mediada por mensajeros moleculares y también por neurohormonas, ¿no?, que provienen de los estímulos que llegan al tálamo, al hipotálamo. Estoy en el esquema de la derecha, la glándula hipófisis, que va a generar los factores de estimulación para que el sistema endocrino, que está totalmente involucrado en estos momentos traumáticos, la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, etcétera, etcétera, puedan fabricar lo que se necesita para que esa comunicación vaya a la sangre, y eso tarda más o menos, es más lento, 1 minuto. A través de estas dos vertientes se enciende la información dentro del núcleo de las células, hacia, como decíamos, los genes, porque los genes van a ser los encargados de decir, sintetizamos este modo de proteína o aquel otro, según sea lo que se lee del ambiente. Entonces, los genes van a formar estas proteínas, y estas proteínas van a determinar una dinámica diferente con el cuerpo. Y lo que dice Ernest Rossi es que el tiempo en que pueden hacer esto es
un tiempo ultradiano. O sea, si yo tengo este tipo de prácticas y estoy haciendo autoconciencia, y estoy con ellas, tengo protocolos y me hago hábitos de prácticas, ¿no? Protocolo FT, prácticas de Tai Chi, como son las que proponíamos en capacitar, proponemos en capacitar, en un ciclo de práctica de entre 90 y 120 minutos, el cuerpo puede sintetizar una nueva proteína del cambio estructural. Es el tiempo el que necesita los genes para verificar si este estilo de dinámica que está buscando el cuerpo para autoordenarse, para autocicatrizarse, para resolver estas memorias, está siendo lo suficientemente eficaz. Bueno, creo que voy a dejar aquí para que haya posibilidades de, bueno, de aclaraciones o de lo que fuere. Bueno, voy a pedir, como son pocos los minutos que nos quedan y para no abusar de tu bondad y tu amabilidad, Susana, que las preguntas que tengan para hacer sean cortitas, ¿sí? Así pueden. Gracias, María. Claro. Gracias. Bueno, está Estela Maris. Sí, Estela. Hola, bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Cómo Quería estás? Bien, quería preguntarte con eso que hablabas a lo último del tiempo circadiano, puede ser de los Ultradiano, 90, ultradiano. 120 minutos ultradianos. Por El ejemplo, ritmo si uno hace práctica de Tai Chi, ¿lo tiene que hacer los 90 minutos o 120 continuos o lo puede hacer fraccionados en el día, por ejemplo? Lo podés hacer, pero sí también podés hacer otras cosas, no tenés que hacer Tai Chi 1 hora y media, claro, que sería muchísimo. No, pero momentos de autoconciencia. Estela, no sé si Quiero escuchaste. aclarar una cosita. Quiero aclarar que es un ritmo ultradiano. Autoconciencia. Aclaro una cosita primero, Estela. Quiero aclarar lo que es un ritmo circadiano, que es de 24 horas día-noche, y un ritmo ultradiano, que son los ritmos en que los hemisferios cerebrales, derecho o izquierdo, van tomando el control. No siempre están conectados, o sea, no siempre están a cargo del proceso simultáneamente. ¿Sí? Entonces, vieron que a veces cuando tenemos que prestar atención a cosas muy puntuales, bueno, claro que está a cargo el hemisferio izquierdo. Sí, estamos escribiendo, estamos tomando, ¿no? Estamos así, con este estilo, sí, sin duda es el hemisferio izquierdo el que lleva el timón. Sin embargo, cuando estamos dándonos cuenta que respiramos, que hacemos otro, enseguida toma la posta el hemisferio derecho. Sería agotador estar siempre con actividad mental y sería demasiado poco eficaz, poco práctico, pragmático, concretador de proyectos, si estuviésemos todo el tiempo, digamos, conectados con la globalidad de la percepción del hemisferio derecho, claro. Así que bueno, pero claro, esto dice, ¿no? Que un ritmo ultradiano, o sea que de uno a otro hemisferio puedan percibir este nuevo modo calmado. Pero no es solo un modo, es que cuando uno respira, por ejemplo, está modificándose todo el sistema nervioso autónomo. Aumenta la actividad parasimpática, disminuye el consumo de la tensión de los músculos. O sea, es algo totalmente integral, de un self que está siendo autoconsciente
y está presente ante sí mismo dándose cuenta que está siendo consciente. Wow, qué enredo, ¿verdad? No. Se me cortó a mí, así que no escuché casi nada una parte. Bueno, después por chat o eso aclaramos. Ahí, que Lulia había quedado. Lulia. Sofía, Yo había quedado pendiente de la otra vez. Sofía y después Lulia, sí. Sí, no, dos cositas eran, ¿qué tal? ¿Cómo funcionan acá en el trauma, en los traumas, los mecanismos de defensa de Freud? A ver, los mecanismos de defensa de Freud son otra descripción y otro modelo, pero la disociación, que también lo describe Freud, el cuerpo lo actúa. Es el cuerpo el que lleva la disociación, es el cuerpo al que con respecto al trauma, el que ha tenido que secuestrar de alguna forma, exiliar en lenguaje de Anweiser la información más dolorosa, ¿sí? Para poder sobrevivir. Pero es otro modelo, claro. No había neurobiología en la época. Freud hizo genialidades, pero que corresponden epocalmente a una lectura del sistema nervioso, y una descripción magistral, pero de su época, claro. Muy bien, Lulia. Y una solita cosa, ¿y la intuición cómo juega en todo esto? ¿Se ve La en algún...? intuición es el hemisferio derecho total. Lo que llamamos intuición es la inteligencia del otro, de la otra mitad del cerebro. Una es la inteligencia, lo cognitivo, lo racional, y todo lo otro, lo que yo sé sin estudiar, está mediado ¿Y sirve para manejar los traumas? ¿Sirve? A los traumas no nos manejamos, ellos nos manejan primero, y después que sí, porque es el lugar donde están habitando. Ah, claro. Muy Gracias. bien. Lulia, así pueden todos saber. Sí, mi pregunta iba más a este momento que tenemos de reposo, ¿no? Que es el sueño. Sí. Los sueños, pero no los sueños estos de imágenes, sino que esto de que estamos dormidos y se nos adormeció el cuerpo, o sea, en la mente sabemos que estamos dormidos, que nuestro cuerpo se adormeció, nuestro cerebro le da la orden y todo, pero es como que el cuerpo no responde porque, o sea, no puede, y tampoco se despierta. ¿Qué es eso? Un acto de... Muy bien, ese es el secreto de los sueños. Actividad onírica es gigante, pero lo que se hace es desconectar el movimiento. Porque imagínense si actuásemos lo que estamos soñando, wow, nos tendríamos más de un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los sueños? Los sueños son un mecanismo de autorrestauración, bioneural, de todo lo que necesitamos. No solo lo diurno, sino que son los modos en que el cerebro trae la información del trauma. Por eso tenemos sueños recurrentes, perdón. ¿Qué es lo que recurre? El cuerpo me está diciendo, aquí tenés que ir. Es como si les decía el otro día a los chicos de tercero, los llevamos de la mano. Todos los recurrentes nos toman de la mano para decirme, mira, es aquí. Y con ellos podemos hacer mucho. Focusing, o podemos hacer un protocolo FT, tocando de un modo ordenado, prolijo, todos estos puntos de acupresión que lo que hacen es reducir el estrés. Muy bien, entonces siempre se desconecta, Lulia. Aunque uno quiere correr en el sueño, ¿verdad? Y uno dice, quiero correr, y no llego, claro, porque no se puede mover las piernas, ni nada. Gracias. Bueno, antes que termine, porque creo que, no sé si, yo quiero agradecerles, no sé, María, si tengo un minutito para poder... Sí, al grupo. Susana, sí, por favor, sí, tenés todo el Primero, tiempo. agradecerte a vos por el espacio, a Colegia, y bueno, y este grupo precioso, de gente muy conocida, muy querida, y otras que no conozco y que están muy bienvenidas ahora aquí
a mi corazón, diría, ¿sí? Porque lo que sigue vibrando aquí entre nosotras, entre nosotros, es nuestra vida y es nuestro sufrimiento, o sea que es algo muy sagrado, ¿no? Porque cada una tiene sus propias memorias, han venido imágenes, han venido mientras estamos hablando. Uno dice trauma y bueno, wow, y es enorme lo que nos viene, ¿sí? Bueno, quizás alguna vez la vida nos encuentre. Les doy un abrazo enorme y les agradezco infinitamente.